Buenos días, presidente. Ernesto Ledesma, de Rompeviento TV. No sé si lo correcto va a ser sentarse o estar parado por las cámaras atrás. Sí, ok. Bueno, presidente, dando seguimiento precisamente al caso Ayotzinapa, lo que ha estado sucediendo con la Secretaría de la Defensa Nacional y el subsecretario Alejandro Encinas. Hay varios elementos que quisiera colocar con usted para ver si usted puede darme una razón de esto. Uno, esta renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo, en el que se señala, pues llegó el fiscal Alejandro Gertz Manero, le tomó prácticamente esa fiscalía, él fue desplazado cuando fue el caso de Murillo Karam y es parte de la inconformidad del fiscal. ¿Y por qué se permitió eso? He tenido algunas entrevistas con el abogado de los padres y madres de los normalistas, el abogado Vidulfo Rosales. De hecho, la última fue el día de ayer, en la noche, y él decía que los padres y madres pues sentían una regresión en el caso. Él señalaba esta comisión que se creó, que creó el presidente, había estado avanzando, había muy buenas señales hasta que llegaron al ejército. Cuando se llega y se toca al ejército, ahí entonces empieza toda una represión, una campaña mediática importante. Bueno, mira, es visión, ¿no? Es el punto de vista de cada quien y la información que se tiene y la interpretación que se le da a los hechos. Es un tema complejo. Alejandro Encinas tiene todo nuestro apoyo y eso significa de que el presidente lo apoya, lo respalda. Pues por eso lo nombré responsable de la comisión y por eso hay un decreto. Y repito, 2 días después de que tomé posición, si no me equivoco, pero a ver si lo buscan. Pero ¿por qué una institución? Pues permíteme, Sí. permíteme. Del 4 de diciembre de… Sí, 3, 4 días después, porque es un compromiso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo le estoy pidiendo a Alejandro, porque sé de que hay muchos intereses de por medio. Bueno, tan es así que se hizo un llamado pacto de silencio y nos costó muchísimo llegar a las conclusiones que tiene el informe. Muchísimo, y hubieron hasta asesinatos que pueden estar o no vinculados al asunto. Entonces, cuando Alejandro me presenta el informe con los anexos, le digo ya, este es el momento, porque sé lo que implica. Entonces, viene en el informe una lista de responsables. Acordamos
con la Fiscalía y con el Poder Judicial de que esto iba a requerir de la colaboración de las tres instituciones, independientemente de la independencia de cada institución, pero que era un asunto tan importante en el que teníamos que ayudarnos mutuamente. Entonces, cuando se tiene el informe, se le plantea al fiscal, aquí está el informe, y queremos que se actúe, pero que se actúe ya, porque si el informe se filtra, como suele pasar, y pasa el tiempo, se van a escapar todos. No va a haber justicia. Sí me estás escuchando, ¿verdad? Perfectamente. Bueno. Entonces, en muy poco tiempo se actuó a partir del informe. Cuando esto llega a la Fiscalía, ese informe llega a la Fiscalía, como ahí hay interpretaciones distintas, tratan, esa es mi interpretación, de dinamitar el proceso, porque estaba de por medio detener al procurador y estaba de por medio detener a militares. Entonces, el reclamo del fiscal que sale es que no fue tomado en cuenta. Él trabajaba de común acuerdo con Alejandro Encinas. Yo daba por hecho de que habían participado todos. ¿Sí? Entonces, no les gustó que se actuara así, ni les gustó el informe al fiscal que estaba. Por eso planteó lo de su renuncia. Despacio, porque es interesante esto. Entonces, ¿qué se hizo? Se actuó con el informe de la comisión y se procedió. Desde un inicio observamos y documentamos y señalamos en el informe que hoy se hace público, el informe 3 del GIEI, que hubo obstáculos iniciales a la ejecución del cumplimiento de este mandato encomendado a la unidad especializada del caso Ayotzinapa. A eso nos referimos con la no ejecución de órdenes de aprehensión, que no, obviamente la ejecución no dependía de la unidad especializada, sino que de otra sección dentro de la Fiscalía General de la República. Por otra parte, la unidad en distintas oportunidades solicitó pericias a los servicios periciales al interior de la Fiscalía que no daban resultados y que obligaron a la unidad a buscar asesoría o pericias en el extranjero que sí dieron los resultados. Esto se refiere concretamente a análisis de voz de personas públicas conocidas que aparecen en videos de torturas y donde, curiosamente, servicios periciales decían que no podían hacer esas pericias y no obstante, pericias extranjeras con los mismos elementos lograron hacer
una identificación de esa persona. Pero quizás el momento de mayor ruptura de este acuerdo se produce en el mes de agosto del año 2022. El 16 de agosto se comisiona a una licenciada de Asuntos Internos para que desempeñara funciones de agente del Ministerio Público adscribiéndola a la Huilca. En cuanto al fundamento del oficio, no ofrece ninguno más que atendiendo las necesidades del servicio. No se explica por qué esta persona debiese ser comisionada. No se da explicación. No se justifica a la luz del acuerdo del 26 de junio del 2019 por qué era necesaria la incorporación de esta persona. Es más, se va contra los fundamentos expresos. Recordarán que señalaba dentro de los fundamentos el señor fiscal general que se tenía que contar con conocimiento del caso. Pues bien, esta persona no tenía conocimiento del caso y ello quedó demostrado cuando el día siguiente, el 17 de agosto, se produce la judicialización o la solicitud de aprehensión del ex procurador Murillo Karam, y fue de público conocimiento como en la audiencia de control, el juez de control del Reclusorio Norte llamó la atención a quienes concurrieron a dicha audiencia por su falta de conocimiento del caso, su falta de conocimiento de la carpeta investigativa, y lo que es más grave, en opinión del GIEI, que se dejaron de incluir evidencias y antecedentes probatorios que hubiesen fortalecido aún más la responsabilidad del ex procurador Murillo Karam. Si ustedes recuerdan, como dijo Ángela, aquí hay una serie de fechas que empiezan a coincidir. 16 de agosto, 17 de agosto, entrega el informe 18 de agosto, el informe de la COBAJ. Es por esto que el GIEI reitera que en un Estado de Derecho la Fiscalía, como ente autónomo, no puede tener más consideraciones que las consideraciones judiciales probatorias y lograr condenas. Producto de esta formalización o judicialización débil del ex procurador Murillo Karam, se corre el riesgo de que posteriormente no se logre una condena, no obstante existir evidencia y prueba de la participación del señor Murillo Karam en la construcción de la mal llamada verdad histórica. Desde un inicio, el GIEI llamó la atención como un problema estructural del proceso penal mexicano que se tiene una atención mayor a la detención que a la condena, que lo que parece importar es la oportunidad fotográfica de una detención, de un inicio de una vinculación a proceso, sin importar el resultado de esa formalización. Otra ruptura de los principios establecidos en el acuerdo tiene que ver con que el GIEI empezó a observar a partir del mes de agosto de este año que la Huilca se había quedado sin policías. No habían policías que asistieran en las investigaciones y que pudieran llevar adelante diligencia. Toda la policía a la cual el GIEI en distintas oportunidades vio directamente habían desaparecido. Y había una instrucción de que no siguieran laborando para la Huilca. Solo hay una persona que puede dar esa instrucción. Es un asunto que además de doloroso por la desaparición de los jóvenes, pues está muy vinculado a intereses al interior del gobierno y afuera del gobierno. Participaron, pues no solo fue el crimen organizado, como se le llama, autoridades locales, autoridades federales, sí, elementos del ejército, medios de información que ayudaron
a sostener la mentira de que los jóvenes habían sido quemados, todo esto que inventaron, ¿no? Entonces, claro que pues son muchos los intereses. Imagínense quienes ordenaron torturar a agentes, quienes torturaron, quienes participaron en el crimen. Había, cuando llegamos al gobierno, algo que se empezó a llamar pacto del silencio. Estaba cerrado, un hermetismo total. Entonces comenzamos a buscar la verdad, con muchos obstáculos, desde luego, por todo esto que estoy planteando. Sin embargo, siempre dijimos, vamos hacia adelante. Y en ningún caso tuve resistencia del fiscal Gerd Manero, ni de el presidente de la Corte, porque hablé con ellos y les pedí apoyo, colaboración, y los dos siempre dispuestos a ayudar. Ninguno de ellos me dijo, es que no podemos llegar tan alto, o esto no tiene fundamento, o ¿para qué nos metemos? O vamos a buscar la forma de darle carpetazo. No. Esto lo digo porque ayer, con todo respeto a los expertos que han ayudado mucho, se habló de obstáculos en la Fiscalía y se señaló al fiscal. Pues yo sostengo que en lo que a mí corresponde, que he estado pendiente, la actitud del fiscal ha sido de colaboración. No tengo un solo acto, una acción un proceder contrario al propósito de aclarar lo sucedido y de castigar a los responsables y de encontrar a los jóvenes. Ese es mi testimonio. Presidente, pero la percepción del GIEI, de acuerdo con el trabajo que ha realizado, es muy distinta, y también la de las mamás y los papás. El GIEI señalaba que no ve esta colaboración con el fiscal. Hubo también una auditoría
sorpresiva a la unidad del caso Ayotzinapa, justo después del informe, una auditoría desde la FGR, y también señalaban toda esta judicialización del caso de Murillo Karam, que permitiría pues que él pudiera, o que obstaculiza más bien, es la judicialización o el proceso contra Murillo, le beneficia la forma de actuación de la Fiscalía, pero también, presidente, las madres y los padres en la movilización del lunes hicieron también estos mismos cuestionamientos contra la FGR, también contra la Sedena, y señalaban que la investigación venía avanzando y hasta que llegó el momento de investigar al Ejército, allí lo dijo un papá de uno de los normalistas, dijo todo se vino abajo. No. Eso fue la percepción y los mensajes que dijeron. Sí, yo respeto su punto de vista, pero no lo comparto. O sea, porque cuando a mí me entregan el informe, Alejandro Encinas, que es el comisionado, leo el informe y ahí vienen los nombres. Ayer lo planteé, de los posibles responsables. Y cuando hablo con el fiscal, le aportamos el informe. Y lo que hace el fiscal es ajustarse a ese informe y actúa en función de ese informe. Lo que investigamos dentro de la UILCA es la regla general, y eso también genera una imagen de justicia que es la que se quiso romper con la autonomía e independencia y el proceder ético de los fiscales de la UILCA. No solamente el maestro Omar Gómez, sino todos los fiscales, Miguel, Tania, Gonzalo y sus equipos, fueron indiscutiblemente la muestra en este momento de la necesidad de una ética en justicia. Y desde este punto de vista, el tema de negarse a afirmar cosas que no habían hecho es la muestra más grande de que la unidad generó un esfuerzo fundamental en un paso adelante en la justicia mexicana que se ve retrocedida a través de las presiones indebidas y de un modelo que se reproduce indiscutiblemente en la Procuraduría, y es de que cuando alguien levanta la mano los demás saltan. En este caso en particular, creo que hay que reconocer que lo que hace la UILCA, lo que hacen los fiscales, es demostrar que la justicia se respeta. Y desde ese contexto, también el problema es que se den órdenes y se cambien fiscales porque los fiscales no quieren seguir las órdenes que no tienen ninguna justificación. En este caso en particular, tenemos que decir que las investigaciones se llevaron adelante tratando de buscar y de vencer los mismos problemas reiterados, endémicos y paquidérmicos de la Fiscalía, y es tratar de buscar cómo llegar a la información, tratar de buscar cómo lograr los peritajes, tratar de buscar cómo de una u otra manera se logra investigar lo que pasa, y lo que pasa en particular en la investigación de Ayotzinapa. Así que el tema en particular de la relación, lo primero que tenemos que decir es inexistente con el fiscal general de la República. No nos ha recibido sino una sola vez al principio de nuestra relación, no nos ha querido contestar específicamente ni de manera directa la segunda petición sobre la reunión en particular, y sobre ese supuesto, pues creo que damos por contestada las dos preguntas que hacían con relación al fiscal general. La segunda pregunta que yo quiero contestar tiene que ver con dos elementos fundamentales. Primero, que las investigaciones de la UILCA llevan más de 2 años y medio, en donde se ha tratado de incorporar mucha de esta información para poder llegar con fuerza probatoria a los jueces. Lo segundo, que la fiscal que generó la petición de las órdenes de aprehensión, que sí es de la unidad, que sí fue la que investigó el caso y que es la maestra Tania, generó sin lugar a dudas todo el esfuerzo para recoger la información correspondiente para fundamentar esas solicitudes. El problema, y esto hay que decirlo categóricamente, es que también se presionó de una manera especial la premura en ese caso. Pero sobre esos supuestos, tengan la seguridad que la solicitud de las 83 órdenes fueron con fundamento en el análisis de la investigación, y por esa razón es tan importante entender
que hay que respetar las decisiones de la justicia y los MPs decidieron efectivamente tener en cuenta toda la información para poder solicitar esas órdenes. Lo que es incomprensible es que un fiscal que no conoce el asunto, que no sabe por qué están consignados, la consignación y la acción, el ejercicio de la acción son más de 600 folios, que nunca tuvo acceso el fiscal que solicitó la revocatoria. Nunca. Nunca supo por qué tenía que quitar o por qué tenía que dejar. Pero los hechos concretos en particular significan categóricamente que hay fundamentos probatorios. Y ustedes saben, el hecho de que se solicite una medida no es decisión de la Fiscalía, es decisión de un juez. Si el juez encuentra los elementos básicos iniciales, decreta las detenciones. Pero es un proceso que se va construyendo a través del tiempo. Es un proceso que tiene otros periodos para seguir aportando prueba. Y en este trabajo estaba esforzada la Huilca. Esta fiscal renunció. Y desde ese punto de vista creo y comparto con toda la razón que cuando se trata de tocar la independencia y la autonomía de la justicia se le hace un gran daño al país. Y se hace un gran daño porque precisamente el tema es que la justicia no se toca y debe garantizarse la autonomía y la independencia.